Y lo que vamos a ver hoy es que vamos a terminar viendo propiedades del algoritmo. Vamos a ver algunos ejemplos de cómo ese algoritmo se puede aplicar y vamos a dejarlo hasta ahí nada más. Pero bien, vamos a pasar al pizarrón rápidamente. Y déjenme nada más sacar unas notas para apoyarme y empezamos. La vez pasada habíamos llegado hasta un árbol, ¿no? Y voy a tomar nada más un ejemplo del árbol que vimos la clase pasada para apoyarme en eso. Creo que es el mismo el ejercicio que nosotros hicimos en clase. Lo estoy tomando ahorita del libro. Pero básicamente en la clase pasada nosotros teníamos un grafo que estaba formado así. Teníamos unos nodos que eran... Doctor, estamos viendo su, Ah, su libro, no lo pone aquí ahí está. está, ahí está, Gracias. ahí está. Entonces teníamos varios grafos. Tenemos un grafo que, si no me equivoco, era este. Teníamos Y, Z, S, T, U, V, W y X. Y el grafo tenía las siguientes conexiones. El grafo tenía una liga que iba de Z hacia Y. Teníamos una liga que iba de Y hacia X. Teníamos una liga que iba de X hacia Z. Teníamos una liga que iba de W hacia X. Teníamos una liga que iba de Z hacia W. Teníamos una liga, una arista, que iba de S a Z. Tenemos una arista que iba de S a W. Teníamos una arista que iba de C a W. Esto es C, no sé por qué le puse B. Ah, no, es V. No, es B, está bien, es B. Era V. Era V, sí, V. V. Tenemos una liga que va de U a V. Tenemos una liga que iba de U a T y otra liga que iba de T a U. Es un grafo dirigido. Entonces tenemos que no es bidireccional. Y una que iba de T a B. Y al final de cuentas, nosotros generamos a partir de esto un árbol. Entonces decimos que teníamos 16 niveles. Yo te lo voy a explicar por qué. Teníamos los tiempos que teníamos el tiempo desde el 1 hasta el 16. Teníamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. No me va a caber. Vamos a partirlo. Lo bueno que dice es una potencia de 2. Entonces solo tenemos que agarrar esto. Lo partimos en 2. Tenemos dos mitades. Aquí lo partimos en 4. Aquí lo partimos en 8. Y si lo partimos una vez más, lo tenemos en 16 segmentos. Entonces aquí tenemos un nodo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 y 16. Y al final de cuentas teníamos los tiempos en los que tenía cada uno. Habíamos quedado, podemos poner la tabla, pero me gusta más esta representación gráfica. Teníamos que el nodo S lo habíamos empezado a buscar desde el tiempo 1 hasta el tiempo 10. Entonces básicamente todo este bloque correspondería, ese es el momento en que entramos al bloque S y ese es el momento cuando dejamos de visitar el bloque S. Luego teníamos que el nodo Z era el siguiente nodo, que empezamos desde la posición 2, desde el momento 2 hasta la posición 9. Y esto correspondería a la Z. Luego teníamos que la Y la habíamos empezado desde la posición 3 hasta la posición 6.
que sería 3 es esta, y la 6 es esta. Y esta era el nodo Y. Y teníamos el nodo W, que era del básicamente del nodo 7 al nodo 8. Y luego por último tenemos el nodo X, que era del 4 al 5. Y si este es del nodo 3 al nodo 6, este tiene que ser del nodo 4 al nodo 5. Y esto era la X. Y por último tenemos la T, que la T iba de la 11, del 11 al 16. Del 11 hasta el 16 teníamos a la T. Y la T tenía dos hijos, que era la B y la U. Que en este caso este iba del 11 al 16. Por este 11 más bien tendré que ser un poquito. Este es el 10, el 11, 16. Y aquí teníamos que este iba del 12 al 13. Es que este va un poquito más hacia acá. Y este nos quedaría del 12 al 13. Luego del, por último, del 14 al 15. Y esta era la U y la B. Y era básicamente la orden, ¿no? Teníamos al final de cuentas, esto, decíamos que el grafo que habíamos encontrado era que de la S nos íbamos a la Z, de la Z nos íbamos a la Y, de la Y nos íbamos a la X, y luego de la Z nos íbamos a la W. Y por otro lado tenemos que de la T nos íbamos a la D, y de la T nos íbamos a la U. Creo que en el ejercicio, este es como aparece en el libro, creo que en el ejercicio que hicimos en clase, esto nos había quedado ligeramente diferente, había quedado TV en vez de TU y TD, y eso era por el orden en que se habían visitado las cosas y les decía que era equivalente, pero en realidad algo así habíamos obtenido. Ahora, la pregunta interesante que nos queda de todo esto es, ¿por qué es necesario que calcular esos tiempos? Habíamos dicho, bueno, cada nodo, sus predecesores, van a estar encerrados o sea, cada nodo pertenece a otro nodo. El nodo padre siempre va a ser un nodo más grande que abarca a todos sus hijos. Por ejemplo, todos los hijos de la S, todos los que descienden de la S, están abarcados en los tiempos. Y esto es porque cuando entramos al nodo S, hasta que terminamos de visitar a todos los hijos y recorrer todo, regresamos al inicio de la S. Cuando entramos a la Z, hasta que visitamos todos los hijos de la Z, que va a ser la Y, la W y la X, es que salimos. Entonces siempre hay ese tipo de cosas. Si dijimos, si tenemos, en este caso, esta búsqueda, lo que nos produjo fue una cosa que se llama un bosque, en cierto modo, ¿no? Porque es un bosque de dos árboles, porque es básicamente un conjunto de árboles. Tenemos dos árboles, el árbol T, V y el árbol S, Z, Y, W, X, ¿no? Entonces cada uno de estos es un grafo. Decíamos, bueno, no puede ser que se intercalen. Siempre que un nodo se intercale con otro, va a ser porque uno de ellos pertenece al otro. El intervalo de uno está dentro del intervalo de otro. Pero nunca va a ocurrir que un nodo, los tiempos de un nodo, se intercalen con otro nodo. Nunca va a ocurrir que encontremos un nodo que esté de esta manera, o que esté de esta manera, que se intercale con otros dos. Eso no puede pasar. Por la forma que se realiza la búsqueda, y es algo más o menos natural. Pero la pregunta es, bueno, todo está muy bien, pero podríamos haber hecho todo esto sin necesidad de... Podríamos haber hecho todo esto sin necesidad de contar esos números. ¿Para qué queremos contar esos números? La necesidad por la que queremos contar esos números es que nosotros podemos, a partir de este algoritmo, clasificar las aristas que tiene el grafo. Esto es, cada una de esas aristas es una arista que podemos clasificar de varias maneras, y la clasificación de las aristas es útil para otros métodos que vamos a ver más adelante. Entonces, en los tipos de aristas que existen, vamos a ver qué tipos de aristas hay. No voy a borrar esto, entonces voy a ponerlo aquí. La primera es una arista
que le pondríamos tree edge, que son las de color negro, que son básicamente, el tree es cuando nosotros terminamos la búsqueda, esto nos genera un árbol, ¿estamos de acuerdo? Quedamos el árbol que era de T a U, T a B, nos genera en este caso dos árboles, y las aristas que forman ese árbol son los que se les conoce como las aristas de árbol, ¿no? Que son básicamente estas, ¿no? Entonces lo que voy a hacer es que las voy a quitar las moradas que estaban aquí y voy a dejar únicamente estas. Entonces, del árbol original tenemos una serie de aristas, que son las aristas del árbol, que son las que encontramos a partir de solucionar el problema. Son las que están representadas en el árbol a través de la tabla de paternidad. Por otro lado, hay otro tipo que se les conoce como las aristas, no sé cómo traducir, aristas de retroceso, pero voy a ponerlo en inglés porque es más compacto. Se les conoce como back edges, que son las aristas de retroceso. Y esas aristas de retroceso son las que conectan a un vértice U con su ancestro, pero que no forman parte del árbol. ¿Cuáles aristas de aquí creen que son aristas de retroceso? En este caso, X tiene como ancestros ¿quiénes? A la Y, a la Z y a la S. La Y aquí tiene como ancestros a la Z y a la S. La W tiene como ancestros a la Z y a la S. La U tiene como ancestro a la T y la B tiene como ancestro a la T. La W no es ancestro de la Y porque están en el mismo nivel, ni la W es ancestro de la Y. ¿Sí ven la relación? Este es ancestro de este, Y es un ancestro de X, Z es un ancestro de X, S es un ancestro de X, Z es un ancestro de W, S es un ancestro de W y T es ancestro tanto de U como de B. Entonces la pregunta es, los back edges son aquellos bordes que conectan a un nodo con alguno de sus ancestros. ¿Cuáles de estas aristas que tenemos aquí, las de las moraditas, son back edges? ¿Alguien? ¿Cuál fue la pregunta, doctor? No la entendí. La pregunta es, un ancestro de un nodo, ya que hacemos la búsqueda, ya que terminamos la búsqueda, se construyen estos árboles. Y entonces podemos decir que hay una relación de descendencia entre los nodos. Entonces decimos que un nodo puede ser ancestro de otro nodo. En este caso, Y es un ancestro de X, Z es un ancestro de X y de Y, Z es un ancestro también de W, y S es un ancestro de todo esto, de Z, de Y, de W y de X. Y T es un ancestro de U y de B. Ni U, ni B, ni W, ni X tienen ancestros. Son ancestros de nadie. ¿Sí lo ven? Entonces la pregunta es, ¿qué nodos hay que no sea un nodo de árbol que conecte, bueno, obviamente, que conecte a un nodo con algún ancestro? La, do- ¿Cuál? la W ¿La W con cuál? con W X. con X. Ajá. W con X, porque no, bueno, la W es el pero ¿hay una conexión de X a W? No, hay una conexión de W a X. Si lo ven, no importa el orden. O sea, ¿hay alguna conexión que vaya de X a W? No, hay una conexión que va de W a X. El chiste es en que una conexión del primero sea un nodo y el segundo sea su ancestro. Ah, ok. Que estuviera, o sea, si estuviera la flechita al revés, sí estaría bien, ¿no? Ajá. ¿Y la X con la Z? La X con la Z sí, porque el Z es un ancestro de X y la X se conecta con la Z. Entonces, este es un ancestro. Z es un ancestro y este se le conoce como un back También edge. la U con la T, ¿no? La O con la T, esta conexión que está aquí también es una. ¿Hay alguna otra?
La Y con la Z, ¿no? La Y con la Z, no, pero es Ah, no, que, no, no, porque es, vi al revés, sí. sí, No, la Y está con mal. la Z está para acá, ya Sí, sí, existe, ¿no? sí, vi mal. Creo que son todos, ¿no? Sí, pienso que sí. Bien, Sí, solo eso. el siguiente tipo de nodo son los, ¿cómo se dice? Bueno, de arista, perdón, son las aristas que van hacia adelante. Son se llama forward edges. Son aquellas aristas donde conectan a un nodo con alguno de sus descendientes y que no forman parte del árbol. En este caso, por ejemplo, la S y la W desciende de la S y aquí hay un eje. Entonces este es un eje, este es un brinco hacia adelante, en cierto modo. Este es un brinco hacia adelante, es un forward, una arista hacia adelante. ¿Qué otra arista hacia adelante tenemos? Creo que no hay ninguna otra, ¿verdad? Es la única. Es la única. Es la única. Y el otro tipo de arista que nos hace falta. Aquí hace rato, cuando dibujé el grafo, me faltó dibujar una arista. Y hay una arista que va de B a S. Y no sé por qué se me olvidó dibujarla. Porque hay una arista que va de B a S. Bueno, las siguientes tipo de aristas se les conoce como cross edges, como aristas cruzadas. Y básicamente son todas aquellas que ni son aristas de árboles, ni aristas de retroceso, ni aristas hacia adelante. Todas las demás, por eso están en moradito, ya las dejamos así en moradito, son las que quedan. ¿Y por qué se les conoce como cross edges? Porque son las que se mueven lateralmente en el árbol. En este caso, la D y la S es una, bueno, cruzan entre árboles. La D y la S es una cosa que cruza de este árbol a este árbol. O la U y la D es una arista que va de U a D, aunque pertenece al mismo nivel. Bueno, en el árbol que construimos pertenece al mismo nivel, pero cruzan. Entonces, básicamente, las que quedan son puras aristas que cruzan entre niveles. O cruzan de árbol a árbol o cruzan. ¿Sí queda claro? Sí, se queda claro. Ok. Sí, 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 queda claro, doctor. Y entonces, una cosa interesante es que podemos empezar a partir de cada una de esas cosas, ver cuáles son las relaciones que hay entre estas. Bueno, los tree edges se encuentran, es lo que se regresa codificado en la tabla. En la tabla de paternidad, esos se encuentran ahí. Entonces, eso no hay problema. Esos explícitamente los conocemos cuando hacemos el algoritmo. Pero la pregunta es, ¿cómo podríamos clasificar esto a partir de la información que nos regresa el algoritmo? Si se fijan, todos los que son back edges, ¿cuál es la cosa que ocurre? Son aquellos bordes cuya X está incluida. Para que este sea ancestro de este, pues básicamente estamos diciendo que los tiempos de este están adentro de los tiempos de este. Entonces podemos ir recorriendo, ya que tenemos todas estas aristas, podemos ir revisando las aristas y decir, bueno, esta está dentro de los tiempos de esta y significa que es un back edge. También la D, aquí puse, D, ¿verdad? Esta era U y esta era B, entonces voy a ponerlo aquí al revés para que quede bien.
U y V. Esa y B también son unas que están incluidas ahí. Los forward edges, pues es básicamente, bien, está incluido, pero uno está más grande y el otro es más chico. Porque es básicamente lo mismo que esto, que los back edges, pero son en la dirección contraria, ¿no? Son como este verde que tenemos acá, ¿no? Que va de la S a la W y ya está. Y los cross edges son aquellos donde hay un traslape. Siempre que hay un traslape entre, ¿cómo se llama? Entre los tiempos de estos, significa bueno, o más bien que no sé, cuando no hay traslape entre los tiempos, significa que es un cross edge. ¿Sí lo ven? Si hay traslape, si encontramos un borde, analizamos cuáles son los tiempos de cada uno de los nodos. Y si vemos que un nodo es mayor que otro, decimos es un back edge, y si no es un forward edge. Y si los tiempos no se traslapan, o no están incluidos uno dentro de otro, significa que es un borde cruzado. Entonces, para esto nos sirven mucho todos los tiempos, porque los tiempos nos permiten determinar ese tipo de cosas, como encontrar qué tipo de bordes es el que tenemos en el grafo. Si nosotros dibujáramos este grafo de una manera un poco más así libre, nosotros encontraríamos algo como esto. Tenemos al nodo S, y del nodo S se conecta al nodo Z, y del nodo Z se conecta al nodo Y. ¿Dónde está mi borrador? Aquí está. Se conecta al nodo Y. Y del nodo Z también se conecta al nodo W. Está bien así, ¿no? De Z a Z, de Z a Y. Y de Y se conecta a X. Y de Z se conecta a W. Y por otro lado tenemos el árbol, que es la T, que se conecta por un lado a la B, y por otro lado se conecta a la U. Y esos son los dos árboles que encontramos al hacer la búsqueda en profundidad en este grafo. Pero vamos a dibujar las demás, ¿cómo se dice? Las demás ligas. Entonces tenemos una liga que va de X a S, a X a Z, que es esta que va aquí. Y tenemos una liga que va de U a T, que es esta que va aquí. Que estas son los backward edges. Tenemos los forward edges, que están de verde, que nada más tenemos el que va de S a W. Y sería que este es un forward edge. Y luego los únicos que nos quedan son los bordes cruzados, que es el que va de S. Hay uno que va de V a S, que es este. Hay uno que va de V a W. Hay uno que va de U a B. Y hay uno que va de W a X. Entonces, esa representación es la misma. Nada más que vemos aquí más claramente cómo están los árboles. Vemos cómo es que retrocede en el árbol los naranjas. Vemos cómo los S se brincan hacia adelante en el árbol. Y todos los morados, que son los cruzados, son los que conectan a un árbol con otro, o miembros que no tienen relación de ascendencia y descendencia. Las aristas cruzadas son aquellas que conectan objetos que no tienen relación de ascendencia y descendencia, ¿no? Por ejemplo, W y X, ninguno es ascendiente o descendiente del otro porque están en ramas diferentes del árbol. Lo mismo con la U y con la B, lo mismo con la B y con la S. En este caso, la U desciende de la T, la X desciende de la Z, y tenemos aquí que hay uno que va de la S a la W, y en este caso es la S. La W desciende de la S, o el ancestro de la W es la S. Y entonces sí, vemos que podemos clasificar todos los tipos de bordes que tenemos. ¿Sí queda claro? ¿Sí o no?
Sí, sí está claro. Ok, muy bien. Entonces vamos a proceder con lo que sigue. Si no hay más dudas, vamos a proceder con un par de ejemplos de aplicaciones de la búsqueda en profundidad. Hay un caso muy simple, muy bonito, que está en el libro de texto del el Corman, que se le conoce como la ordenación topológica. Y básicamente la ordenación topológica es una cosa que nos sirve mucho para cuando tenemos procesos complejos, quizás, donde hay relaciones de dependencia entre ellos. La ordenación topológica nos sirve para construir, para ordenar la forma en que se tiene que hacer un proceso, ¿no? Por ejemplo, si ustedes van a hacer una receta de cocina, por ejemplo, pues hay una serie de pasos que tienen que hacer, ¿no? Tienen que freír la cebolla primero, tienen que picar el ajo, tienen que poner ¿cómo se llama? Tienen que poner a reposar, por ejemplo, bueno, a marinar la carne que van a poner, tienen que cortar en cubitos las verduras, tienen que hacer varias cosas. Y para hacer la receta tienen que hacer varias cosas en diferentes tiempos y siguiendo cierto orden. El ejemplo que ellos usan en el libro es el ejemplo en el cual describimos cuál es la relación entre el vestido que tiene una persona que se viste. Entonces el objetivo del algoritmo es tratar de, a partir de un grafo dirigido que establece relaciones que se le conoce como, digamos, de descendencia, que implican una cuestión temporal, que hay una relación temporal, cómo ordenarlo de tal manera para que llevar todos esos cabos, todas esas, poner en orden todas esas cosas de tal manera que se cumpla lo que dice en el grafo y se lleva a cabo el proceso. Para ese caso, que es muy simple, muy bonito, es cómo se viste una persona. Es simple, pero imagínense una cosa que tiene decenas o miles de etapas. Piensen en un proceso industrial o algo más complejo y van a ver que este algoritmo sería de mucha utilidad, ¿no? El ejemplo que él pone en el libro es el siguiente. ¿Cuál es el orden de la ropa al momento de vestirnos? Entonces, un orden como ellos lo ponen es el siguiente. Primero uno se pone los calzones. Después de ponerse los calzones, uno se pone los pantalones. Este plumón ya no está pintando bien, así que lo voy a cambiar. Pues primero uno se pone los calzones, luego uno se pone los pantalones. Luego uno se pone el cinturón. Luego se pone uno la camisa, es realmente independiente de esto. Pero eso sí, la camisa no la tenemos que poner antes que el cinturón para poder luego fajarnos. La camisa se pone antes del cinturón y después de la camisa tenemos que ponernos la corbata. Esto es un ejemplo para hombres. Me imagino que también un ejemplo para vestido de mujer que es similar, pero bueno, el ejemplo que viene aquí es un ejemplo pensando cómo se viste un hombre. Bueno, también una mujer se puede poner camisa, corbata y chaqueta. De hecho, creo que las mujeres tienen más libertad para elegir su ropa que los hombres. Los hombres tenemos menos opciones en general. Pero bueno, eso es otro asunto. El caso está en que la corbata, después viene vamos a ponerle que es el saco. Y después de que hacemos todo, de ponernos el cinturón, no podemos ponernos el saco y luego el cinturón porque sería muy caótico. Tendremos una cosa como esta. Por otro lado, tenemos que poner unos calcetines. Y después de los calcetines, tenemos que poner los zapatos. Y después de poner los calzones, nos ponemos los zapatos, obviamente. Y después de poner los pantalones, tenemos que tener puestos los calzones, pantalones y calcetines, calzones y pantalones para poner los zapatos. Es lo que le precede. Y el reloj es una cosa que es independiente completamente. No está conectado con nada. Y el algoritmo, tal como está, es un algoritmo que se hace en dos líneas. Es como sigue. Ordenamiento, vamos a ponerle aquí ordenamiento.
topológico de un grafo G, en este caso el grafo G. Entonces lo primero que vamos a hacer es invocar a la función, invocar a la búsqueda en profundidad. Búsqueda en profundidad. Para encontrar los tiempos finales de inicio y finales de cada cosa que tenemos aquí. Invocar el DFE de la función de búsqueda en profundidad. Y luego al invocar el DFS registrando, o más bien poniendo, añadiendo sería, añadiendo cada nodo a una lista ligada, a una lista al momento de registrar su tiempo final, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Es básicamente una modificación del algoritmo de búsqueda en profundidad, y es, hacemos el algoritmo de búsqueda en profundidad, y cada vez que, ¿se acuerdan que entramos a un nodo y luego regresamos, y cuando regresamos era que nosotros marcábamos el tiempo final que habíamos entrado, que era el tiempo cuando regresábamos a él otra vez, y cuando hallamos eso, lo vamos a ir añadiendo a, ¿cómo se dice?, a una lista ligada. Ok, entonces vamos a empezar. Vamos a correrlo aquí rápidamente, así a mano, sin tablas, sin nada, sino únicamente a mano. Vamos a empezar a visitar nuestro árbol, ¿no? Entonces, comenzamos a recorrer el árbol, empezamos aquí con los calzones. Decimos, los calzones, lo primero que hacemos es que decimos, bueno, los calzones ya los pintamos. Voy a ponerle aquí una rayita diciendo que ya los visitamos. Y nos vamos a visitar al siguiente hijo. Ese siguiente hijo lo visitamos. Ese siguiente hijo lo visitamos. Ese siguiente hijo lo visitamos. Y aquí ya no tiene más, ¿cómo se dice? Y ya no tiene más elementos que visitar. Entonces regresamos la segunda vez. Entonces, ¿qué es lo que pasa en este momento? Lo metemos al frente de una lista. Cada vez que encontremos uno, que regresemos, que ya no podamos ir más, o sea, que regresemos de un nodo de la búsqueda en profundidad, lo vamos a registrar al inicio de una lista. Y entonces, ¿qué significa? Que van a ir quedando en orden inverso. Entonces, por eso lo pongo hasta la derecha, porque al final este saco va a quedar al final de todo, ¿no? Entonces venimos de aquí para acá, de aquí para acá, de aquí para acá. Entramos a saco, ya no hay dónde más ir. Regresamos. Saco no se pudiera en ninguna parte. Nos regresamos a cinturón. Aquí no hay ninguna otra parte donde podamos ir. Nos vamos a pantalones y nos vamos a zapatos. Entramos aquí a zapatos. Ya no hay nada más que hacer después de ver zapatos. Y entonces salimos de zapatos y encontramos aquí. Y le voy a poner zap de zapatos. Entonces regresamos de donde veníamos, que eran los pantalones. Pantalones ya nos habíamos ido para cinturón. ¿Saben qué? Pero el cinturón, como que esa parte me faltó. A ver, otra vez. Llegamos, calzones, venimos a pantalones, venimos a cinturón, a saco. Ya no podemos ir a más, entonces metimos a saco. Regresamos a cinturón. De cinturón ya no podíamos hacer nada más, y entonces marcamos aquí cinturón. De cinturón ya no tenemos que hacer nada más, regresamos a pantalones. Pero aquí pantalones podemos irnos a zapatos. Nos vamos a zapatos. Y aquí ya no podemos ir a nada más. Regresamos a zapatos en cierto modo. Y marcamos aquí zapa. Regresamos de zapatos a pantalones. Y lo que vamos a hacer, de zapatos regresamos a pantalones. Y de pantalones ya no tenemos nada más que hacer. Entonces lo ponemos en la lista. Pantalones, coma. Y aquí regresamos a calzones. Y calzones podemos irnos a zapatos. Nos vamos a zapatos. Ya no hay nada más que hacer porque ya está los dos, entrada y visitada. Regresamos, entonces ya no hay nada más que hacer con calzones. Y ponemos aquí calzones.
todos estos nodos ya los visitamos. Vamos a visitar otro. Vamos al siguiente, camisa. Camisa, pues nos vamos a cinturón, pero cinturón ya lo visitamos, entonces regresamos. Camisa nos vamos a corbata. De corbata nos vamos a saco, pero saco ya está visitado. Bueno, vamos a camisa, cinturón, camisa, corbata. Nos vamos a saco. Y cuando regresamos de saco, es que ponemos aquí la corbata. Entonces aquí ponemos, voy a poner en inglés corbata, tie, para que no usar tantas palabras. De aquí regresamos a camisa. Ya no hay más a dónde ir a camisa, entonces la marcamos. Aquí sería camisa. Cami le voy a poner. La camisa. ¿Y cuál nos falta por visitar? Nos falta visitar, bueno, visitamos todos, ya están visitados, nos faltan calcetines y reloj. Entramos a calcetines, nos vamos a zapatos, no hay nada que hacer, regresamos de calcetines y ponemos aquí, voy a ponerlo acá arriba. Calcetines, y luego nos vamos a reloj, no hay nada que hacer, salimos de reloj y nos queda reloj. Entonces, una forma en la cual podemos organizar nuestra forma de vestirnos en la mañana es que vamos a ir, primero nos ponemos el reloj, luego los calcetines, luego la camisa, luego la corbata, luego los calzones, luego los pantalones, luego los zapatos, luego el cinto y por último el saco. ¿Suena razonable eso? Sí, suena. Sí, y se fijan, si nosotros vemos esto, vemos que los calcetines preceden al zapato, la camisa precede a la corbata precede al saco que está acá adelante, los calzones preceden a los pantalones preceden al cinturón, los zapatos no preceden a nadie y creo que ya está todo, ¿no? Bueno, los calzones también preceden a los pantalones, pero eso ya está. Y lo que interesante es que se fijan es que todas las flechas van hacia adelante, van avanzando hacia adelante y hay un ordenamiento. Entonces esto nos da una forma en la cual nosotros podríamos organizar un proceso complejo. No sé si queda clara cuál es la idea. Básicamente es un proceso complejo donde hay relaciones de precedencia entre elementos del proceso. Se puede utilizar ese algoritmo para ordenar la forma en que se debe hacer. Sí, quedó claro. Todos, ¿ustedes saben qué es un makefile? ¿Alguien sabe hablar de la palabra que es un makefile? Es para la compilación del ejecutable en los Unix, ¿no? Cuando se makefile las instrucciones que usa para... Sí, básicamente hay un programa que es común no solo en los Unix, existe también en Windows, también existe en todos los Unixes y en Windows también existe. Cuando yo era estudiante de licenciatura y trabajamos en DOS y luego en Windows, los compiladores que se vendían en esa época para compilar en C, que era el más popular, era uno que se llamaba Turbo C, por ejemplo, incluía como parte y no era Unix, incluía el programa Make. Pero básicamente el programa Make es un programa que nos permite automatizar procesos de compilación o otro tipo de cosas, ¿no? Donde se establecen precedencias de programas. Un programa Makefile, por ejemplo, déjenme enseñarles uno. Voy a buscar uno que sea lo suficientemente complejo para hacerlo, para que quede claro. Ahí está. ¿Cuál? No, esto ya está muy simple, ¿no? Déjenme buscar otro. Bueno, el chiste está, mientras lo busco les platico, el makefile lo que hace, como ser un makefile, es que de manera explícita, un programador, la gente que está desarrollando un sistema, escribe una serie de reglas diciendo esto depende de esto y esto depende de esto. Y
Y a partir de esas reglas, uno puede establecer un proceso de compilación. ¿Esto qué es? Porque usualmente cuando tienes un programa muy grande, no quieres poner todo tu programa en un solo archivo, sino que lo partes en varios archivos pues de acuerdo a funcionalidades. Y cuando lo compilas, hay dependencias que existen entre los archivos. Este archivo depende de este otro y este archivo depende de este otro. Y al momento de compilar, uno no quiere tener que, si hace una modificación al programa, no tiene que volver a querer compilar todo eso, sino que usualmente uno compila. Lo que hace usualmente uno es que uno compila los bloquecitos y cuando queremos recompilar nuestro programa, los compila para generar objetos que al final se ligan. Entonces lo que uno quiere al compilar no es recompilar todo, sino recompilar solo aquellas cosas que fueron modificadas. Y el Makefile es una forma que nos permite calcular eso, nos permite calcular, permítanme tantito. Nos permite organizar ese tipo de cosas. Por ejemplo, me busco un ejemplo que esté lo suficientemente rico. Lo que estoy haciendo es esto. Estoy en una carpeta donde sé que tengo muchos makefiles y lo que estoy sacando, esta es la lista de archivos makefiles que para diferentes cosas ocurren, ¿no? Entonces me puse a buscar unos que sean bastante grandes y complejos para mostrárselos. Este es uno bueno, quizás. No, pero este es uno que se fue generado de manera automática, entonces no lo vamos a considerar. Vamos a buscar otro bonito. Este puede ser. Entonces aquí tengo un archivo de Makefile y yo lo que tengo aquí, esa es una forma en que se organiza la compilación de un programa, ¿no? O sea, ¿qué es lo que yo quiero compilar? Quiero compilar un programa que se llama proyecto y un programa que se llama test momentos. Y lo que tenemos aquí es que lo que está a la izquierda es un objeto general, este es un archivo ejecutable, el archivo ejecutable de test momentos depende de testmomentos.o y testmomentos.o depende de testmomentos.cpp. Proyecto depende de proyecto.o y de la lista de objetos, que básicamente la lista de objetos son esos dos objetos. Y objetos etiquetado depende de este, objetos pirámide depende de este, y al final de cuentas, todo esto es como, si lo organizamos, vemos que lo podemos representar como un grafo. En ese caso, nuestro grafo quedaría construido de la siguiente manera. Ese makefile que yo tengo ahí, yo establezco una serie de dependencias. De manera explícita yo lo hago. O sea, el programador que hice, en este caso fue un ejemplo que yo hice para algo. Lo que hacemos es lo siguiente. Ponemos aquí en este caso, yo digo test momentos, que es el ejecutable. Depende de testmomentos.o. Testmomentos.o. Y testmomentos.o depende de testmomentos.cpp. Por otro lado, tengo una cosa que se llama proyecto. Y proyecto depende de proyecto.o. Estas son relaciones que hay de proyecto.o y también depende de etiqueta.o. Y también depende de pirámide.o. Entonces depende de este y depende de este. Depende de esos tres. Y a su vez, estos proyecto.o, etiqueta.o, pirámide.o depende de pirámide.cpp. Es el mismo nombre, pero con cpp, ¿no? Y este depende de pirámide.cpp. Si se fijan,
esto lo que hay en Makefile es eso, es una serie de dependencias. Y una cosa que puede hacer el programa para resolver esto es simplemente cargar esto. Eso es de cierto modo, lo que estamos diciendo aquí. Cada uno de estos elementos que están aquí es un arista, es un vértice de un grafo. Y las relaciones que se establecen son relaciones de, ¿cómo se dice? Son relaciones que tenemos de relación, ¿no? Este es necesario para este es necesario de dependencia. Es necesario para este es necesario para este es para este y este es para este y así sucesivamente. Y entonces, yo no sé cómo lo haga el Makefile adentro, pero una opción es que haga algo como un topological sort. Son series de dependencias y nos permite poner, si lo agarramos esto, hacemos una búsqueda en profundidad y luego los ponemos, hacemos un ordenamiento topológico, sabemos el orden en que tenemos que compilar las cosas para poder ejecutar nuestro programa, ¿no? Para poder compilar el programa. No sé si queda claro. Este es un ejemplo de la vida real donde se crean grafos, en cierto modo grafos dirigidos, donde hay dependencias y se puede utilizar un algoritmo de para hacerlo, ¿no? En este caso es muy simple. Sin embargo, hay proyectos, por ejemplo, un proyecto que sería interesante sería una biblioteca que yo utilizo para trabajar con mi trabajo de investigación, que sería OpenCV. Si le ponemos aquí a buscar todos los archivos .objeto. Profe, estamos viendo la pizarra. Perdón. Por ejemplo, un proyecto más o menos de grande volumen, que es una biblioteca de funciones que es OpenCV. No sé si han hablado ustedes de OpenCV. Entonces, OpenCV lo que hace es una biblioteca para hacer cosas de visión computacional. Entonces, yo lo que quiero hacer es buscar en esa biblioteca todos los archivos objetos. Entonces, esta instrucción me busca todos los archivos que sean .o, que son objetos, adentro de la biblioteca. Y si se fijan, son un montonal. Hay 1562 archivos .objeto. Entonces, cada uno de estos archivos objeto son las hojas de un árbol, de cierto modo, ¿no? Del árbol de un árbol que sería un árbol de... Estas cosas de los Makefile siempre generan árboles, pero cada una de esas cosas es la hoja de un árbol. Y eso que significa que, imagínense, estas son las hojas del árbol, tenemos un montón de, ¿cómo se llama? De nodos y de vértices, y que está representado de alguna otra manera, ¿no? Pero es un tipo de cosas que se puede representar con un grafo y que podría utilizarse para eso. ¿Sí queda claro más o menos la idea del ordenamiento topológico, cómo puede servir? Sí queda claro. Muy bien, muy bien. Otro ejemplo, ese ejemplo, que es un ejemplo muy bonito, es, no sé si lo vimos en... Sí, queda claro. Ok. Hubo un poco de retraso, hasta aquí, apenas acabo de oír, el está claro. Hace tiempo que lo dijeron, ¿no? Hay un retraso terrible en la transmisión. Pues yo lo acabo, cuando lo pregunté yo lo dije, estoy viendo la terminal, no sé si hay tag, pero pues sí está claro. Ok, voy a decir algo y cuando diga 5, inmediatamente digan sí. 5. Sí. 5. Como que un poco de delay en general, pero bueno, no importa. Nada más quería medir el delay en el sistema porque luego de repente me quedo ahí, pienso que están intentando, pero creo que no les llega la señal. Bueno, no importa. Otro ejemplo importante para el manejo de, ¿cómo se dice? De uso de búsqueda en profundidad. Es un algoritmo que creo que no sé si los expliqué cuando vimos recursión al principio del curso. Les expliqué el proceso de etiquetado o el flood fill. No me acuerdo. No recuerdo, la verdad. ¿No lo recuerdan? Bueno, Sí, vamos a... Que sí. yo me acuerdo, no. Bueno, entonces vamos a explicar más o menos. Es un algoritmo que se utiliza mucho, sobre todo en temas también de procesamiento de imágenes en general, en el cual nos permite agrupar, o bueno, se utiliza para agrupar objetos que son similares, que son contiguos en una imagen, o para rellenar. Eso es lo que hacen las rutinas de los programas para dibujar, que uno le pone
le pica en una parte de la imagen y todas las partes que sean contiguas y del mismo color se rellenan o se cambian de color. Eso se le conoce como el flooding, o en inglés, que en español sería inundamiento. Podemos inundar una zona. Y es un algoritmo que funciona de una manera muy simple. Déjenme les explico cómo funciona. Y que es una implementación en sí de la búsqueda en profundidad. Entonces, imagínense que tenemos lo siguiente. Vamos a tener una matriz, este plumón no pinta. Vamos a pensar que tenemos una matriz. Tenemos una serie de renglones. Y esto representa, no sé, una imagen, por ejemplo. Puede representar cualquier cosa, pero vamos a suponer que representa una imagen. Y lo que queremos hacer nosotros es que tenemos ciertos grupos de píxeles que están prendidos y hay ciertos grupos de píxeles que están apagados. Esto usualmente, por ejemplo, en procesamiento de imágenes o en visión computacional, es un procesamiento básico que se hace sobre imágenes. Y lo que nosotros queremos hacer es que queremos agrupar, es un proceso de umbralización donde se abre una imagen, se tratan de una imagen que tiene, donde cada píxel es un número que representa una intensidad de luz, y se puede recortar diciendo aquellos que están arriba del umbral o abajo del umbral, unos van a ser fondo y otros van a ser figura. Y lo que nosotros queremos hacer con esto es que queremos primero segmentarlos, separar los que son fondo y figura, y luego los que están prendidos, que en este caso serían los que están aquí de color morado, queremos agruparlos. Esto es así, hacer alguna manera de decir estos pertenecen al mismo conjunto en base a contiguidad. ¿Contiguidad qué significa? Significa que cada píxel tiene 8 píxeles contiguos. Cuando este píxel tiene este y tiene 8 vecinos. Entonces, si un píxel está prendido y algún otro píxel en su vecindad de 8 está prendido también, decimos que esos píxeles están conectados. Podríamos pensar en esto como si fuera un grafo. Un grafo que es cada arista es cada cuadrito, que debe ser un píxel en una imagen, cada celda tiene 8 vecinos, tiene 8 posibles aristas, y cuando este píxel tiene un valor y tiene otro valor, decimos que están conectados, si no están conectados, ¿no? En este caso, este no está conectado con este, pero este está conectado con este está conectado con este, y entonces podemos decir que hay aristas que unen este con este, este con este, este con este, este con este, y así. Entonces, lo que queremos hacer es agrupar aquellos y poder ser el mismo valor. Entonces, una forma de hacer es una cosa como la búsqueda de profundidad. Y la forma en que lo haríamos sería esto. Recorre todos los vértices que tienes en tu ¿cómo se llama? Recorre todos los vértices que tienes en tu nodo, y cuando encuentres, recorre todos los píxeles. Cuando encuentres uno prendido significa que ese es un vértice, y revisa sus vecinos a ver si está prendido y velos marcando, así como marcamos con colores, velos marcando con un índice, por ejemplo. Entonces, podemos tener un índice, que vamos a poner que el índice sea igual a 0. Entonces el algoritmo lo que hace es algo como esto. Recorre todo esto, y cuando llegamos a un nodo, a un píxel o a una celda que esté prendida, lo primero que hacemos es que incrementamos este en 1. Y lo que vamos a hacer es que vamos a poner 1 aquí. Y luego comienza una búsqueda recursiva, tal como lo hacemos con la búsqueda en profundidad. Revisa todos los vecinos si están prendidos. ¿Este está prendido? No. Encuentra que sí está prendido, y entonces lo primero que hace es que le pone el 1 y empieza a hacer una búsqueda en profundidad aquí. Entonces, la regla es que esté prendido y que no tenga un número asociado, o sea, que no haya sido marcado. Entonces decimos, los vecinos, bueno, los de arriba no tiene, este lo tiene pero ya fue marcado, este
este no lo tiene y no ha sido marcado. Entonces, ¿qué es lo que hago? Lo mando a llamar otra vez la búsqueda de profundidad recursiva aquí. Pongo un 1. Y luego empiezo a visitar los vecinos que no han sido visitados y que estén prendidos. En este caso, el siguiente sería este quizás. Y entonces entro aquí, lo marco, busco sus vecinos. El vecino que se ha prendido de este es este. Y si se fijan, el recorrido que estamos haciendo fue más o menos así. Pasamos de aquí a acá, luego pasamos de aquí a acá, luego pasamos de aquí a acá. Voy a ponerle flechitas. Ya que estamos aquí, buscamos un vecino prendido y los vecinos que le quedan solo es este. Está prendido y no ha sido visitado. Entonces entramos acá y lo marcamos con un 1. Y hicimos una flechita acá. Luego visitamos cuáles vecinos tiene prendidos. Pues es este, por ejemplo. Entonces nos vamos acá y le ponemos el valor de 1. Lo marcamos. Luego vemos que otro vecino tiene prendido este. Pues es este. Entonces nos vamos para acá. Y lo que hacemos es que le prendemos el valor de 1. Y empezamos otra vez la búsqueda aquí. ¿Qué vecinos tiene este? Pues bueno, tiene este. Entonces nos vamos para acá. Y lo prendemos. Visitamos a qué vecinos tiene este. Solo nos queda este. Y nos vamos para acá y lo prendemos. Y cuando llegamos a este punto, ya no tenemos más que visitar. Bueno, visitamos todos los vecinos. Ya no hay ninguno que sea adyacente a este. Entonces, terminamos toda esa recursión, regresamos a donde nos habíamos quedado y empezamos a revisar aquellos píxeles que estén prendidos y que no hayan sido visitados. Encontramos estos, pero ya fueron visitados. Terminamos de recorrer ese renglón y nos vamos para acá. Y en ese momento encontramos otro. Lo que hacemos aquí es que incrementamos el índice y ahora va a ser 2. Y le marcamos el valor de 2. Y es exactamente lo mismo. Llegamos al valor de 2. Visitamos los que no hayan sido visitados. Encontramos este. Y este nos viene para acá. Y lo marcamos con un 2. De este, ya no voy a poner las líneas naranjas porque no tiene caso. Pero lo que quería mostrar es que se fijan, va mostrando si fuéramos registrando cómo nos movemos, se crea un árbol, que es lo mismo que hacemos con la búsqueda en profundidad. Llegamos aquí, sus vecinos, encontramos el primero que sea este quizás. Llegamos aquí, buscamos sus vecinos y el siguiente puede ser que sea este. Llegamos aquí, buscamos sus vecinos y el siguiente será este. Llegamos aquí sus vecinos y el siguiente va a ser este. Llegamos los vecinos de aquí y quizás sea este. Llegamos aquí los vecinos, pues solo nos queda este. Sus vecinos solo puede ser este. Sus vecinos solo puede ser este. Sus vecinos solo puede ser este. Sus vecinos puede ser cualquiera de los dos. Vamos a poner que es este. Y sus vecinos es igual a este. Ya no hay más que visitar. Entonces continuamos nuestro algoritmo. Seguimos recorriendo todos nuestros renglones. Y cuando lleguemos a este renglón, encontramos este que no ha sido visitado. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Incrementamos este con 3. Y marcamos aquí 3. Y lo mismo, ¿no? Su vecino es su vecino es su vecino es este. Y marcamos todos los 3. Como ya no podemos hacer nada, terminamos, regresamos de la recursión, seguimos recorriendo y llegamos a este nodo. Entonces, recorremos este renglón, luego este renglón y llegamos a este que no ha sido visitado. Incrementamos el 4, el índice, y empezamos lo mismo. 4, revisamos sus vecinos, encontramos este quizás, sus vecinos, encontramos este, 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 regresamos de la recursión y en algún punto, ya sea en este o en este, seguimos revisando vecinos y encontramos este. Y lo mismo, ya recorrimos todos, terminamos, llegamos acá, encontramos el 5 y aquí vamos a ir marcando con 5 estos. Y al final del algoritmo, ¿qué es lo que pasa? Todos aquellos celdas que eran contiguas tienen el mismo número. Y decir que tienen el mismo número es equivalente a decir que son árboles dentro del grafo, ¿no? Si pensamos que todos los nodos, cada píxel prendido pertenece, es un nodo y tiene vértices con aquellos que son vecinos alrededor,
Cada uno de estos conjuntos representa un árbol y el número es básicamente nos identifica que todos tienen el mismo acceso, que es el primer nodo que encontramos aquí. Pero lo más importante es que esta contiguidad nos dice que pertenecen al mismo objeto, si podemos asociarlos al mismo objeto y es importante para hacer cosas, ¿no? Y esto, aunque no se hace una representación explícita del grafo, aunque no hacemos una representación explícita de lo que de poner un grafo con vértices y con aristas, en sí es ¿cómo se dice? En sí es el algoritmo de búsqueda de profundidad. Es exactamente lo mismo que estamos haciendo. Solo que de manera implícita estamos interpretando como el concepto de contiguidad o de vecindad que se puede consultar directamente en la imagen. Es que nosotros decidimos si hay una arista entre un nodo y otro nodo o no la hay. Ahora, este ejemplo en particular es muy curioso porque eso se utiliza usualmente en imágenes. Y las imágenes pueden ser muy grandes, pueden tener millones de píxeles. Entonces, hacer un algoritmo recursivo que tenga millones de píxeles, por ejemplo, que toda la imagen esté prendida, todos los píxeles estén prendidos, causa un problema porque la recursión no funciona muy bien cuando vamos muy lejos. Sobre todo la búsqueda de profundidad que trata de irse lo más lejos cuanto más rápidamente, cuanto puede. Entonces, no funciona muy bien la recursión en ese caso. De hecho, cuando uno hace una implementación recursiva de esto, si la imagen tiene demasiados píxeles blancos o píxeles que estén prendidos, puede que el programa deje de funcionar o truene, diciendo porque se satura el stack del programa, del proceso. La pila del proceso se llena, y entonces ya no puede seguir funcionando. Entonces, una cosa útil es que este algoritmo se puede, ¿cómo se dice? Hacer de manera, ¿cómo se dice? Se puede hacer de manera iterativa, se puede encontrar una forma iterativa. Entonces vamos a ver un ejemplo de cómo sería una forma iterativa de este algoritmo. Permítanme tantito. ¿Sí? Vamos a la consola. Les voy a implementar, precisamente ahorita que estábamos viendo esto, cd sample cb. ¿Y cuál fue al que fuimos? Fue a... en este, proyecto momentos. cd proyecto momentos ls. Y tenemos aquí, había uno que se llamaba etic.cpp. Esta es la rutina de etiquetación y esto es básicamente lo mismo que nosotros hacíamos acá. Se fijan que tenemos una rutina de etiquetación y ¿qué es lo que hace? Recorre todos los renglones y columnas de la imagen. Es un programa de C++. Recorre todos los renglones y columnas de la imagen y aquí compara. Tenemos una imagen de entrada que es la imagen que vamos a etiquetar y tenemos otra imagen que es la imagen donde vamos a ir guardando vamos a ir poniendo los números. En el ejemplo que habíamos puesto acá, yo iba sobreescribiendo los números encima de los píxeles. Pero eso básicamente se puede reproducir si tenemos otra imagen del mismo tamaño que está llena de ceros y simplemente cuando vayamos encontrando un píxel escribimos la etiqueta o el número que estamos asociados sobre el píxel que le corresponde. Es como si tuviéramos la imagen con los números sea una matriz y la imagen con los valores, que esto es el blanco o el morado, sea otra matriz. En este caso, el blanco con morado sería la matriz de entrada y la matriz que está toda vacía y sobre la cual vamos a ir escribiendo los números sería la salida de nuestro programa, ¿no? Entonces, aquí en el escritorio tenemos eso, una función que nos dice la entrada, la salida, que sería dónde vamos a ir consultando, dónde vamos a ir escribiendo las etiquetas o los números, y el offset, que es básicamente a partir de qué número vamos a empezar a contar. A partir de 0, o sea, la primera etiqueta va a ser el 0, el 1 o el 2. Entonces tenemos una etiqueta que se llama label, y aquí comienza el programa. Básicamente, I y J van a ser los índices sobre los renglones y las columnas de la matriz. Eso que estamos haciendo es consultar el contenido de la matriz I en las coordenadas I y J. Entonces dice, si las coordenadas I y J es diferente de 0 y las coordenadas I y J de la salida es igual a 0, ¿qué significa esto? Si la entrada está prendida y la salida no ha sido escrita, o sea, no le hemos hecho nada, significa que no ha sido visitada.
Entonces, ¿qué hacemos? Incrementamos la etiqueta, que es lo que hacíamos ahorita. Yo lo había puesto ahí ID. Pero incrementamos la etiqueta, escribimos el valor de la etiqueta aquí. Y aquí estamos de manera explícita guardando las coordenadas del nodo que teníamos aquí. Lo estamos escribiendo de manera explícita en un stack. Este de aquí es una estructura que se llama stack, que es una pila. Básicamente todos entienden que es un stack, ¿no? Lo primero en entrar es lo último en salir, lo último en salir es lo primero en entrar, ¿no? Entonces metemos el IJ. Que esto es exactamente lo que pasa en un programa recursivo cuando nosotros invocamos, se invoca a sí mismo. Bueno, cuando invocamos cualquier función, las variables locales y todos los atributos del stack se almacenan en ese stack, y cuando invocamos otra vez, se mantiene el estado ¿sí? de cada programa cuando está pasando aquí, ¿no? En este caso, el estado que nos interesa almacenar aquí son qué estábamos haciendo cuando en algún momento dado. En este caso es la posición, las coordenadas IJ es cuando encontramos un elemento. Entonces aquí, ¿qué significa esto? Que encontramos un elemento de interés de las coordenadas IJ, guardamos donde nos quedamos, y se fijan, esto se parece un poquito a la implementación de la búsqueda en anchura. ¿Se acuerdan que en la búsqueda en anchura teníamos una cola? Y que antes de empezar metíamos un elemento a la cola y luego lo primero que hacíamos era sacarlo. Esto es exactamente igual, nada más que no es una cola, sino que es una pila. Entonces metemos esto a la pila, lo primero que hacemos es que sacamos de la pila las coordenadas X y Y, y esta rutina lo que hace es que visita a los 8 vecinos. ¿Se fijan? K va a ir variando desde -1 hasta 1 antes de 2. Entonces, K, ¿qué valores va a tomar? Va a tomar los valores -1, 0, 1. Lo mismo, este for de acá, la L va a ir tomando los valores -1, 0, 1. Y aquí decimos que la Y de K es la coordenada Y, que es la posición en la que estamos, más K. Entonces, ¿qué valores va tomando Y de K? El valor de Y de K menos 1, el valor de Y de K y el valor de Y de K más 1. Y lo mismo de esta manera, esta X de L va a tomar los valores de X menos 1, X y X más 1. Cuando K y L son iguales a 0, no lo consideramos porque es cuando estamos en el centro. Lo que estamos haciendo aquí básicamente es esto. Si nosotros tenemos un píxel, por ejemplo, tenemos que I vale 1, 2, 3, 4, 5, y la K vale 1, 2, 3, 4, 5, 6. Lo que estamos haciendo es que estamos haciendo un ciclo donde visitamos todos los 9 vecinos que hay entre las coordenadas 5, 6, uno antes y uno después, tanto a los lados como para arriba. Y validamos que no estemos analizando el central, porque ese ya lo visitamos. Y es lo que estamos haciendo acá. Entonces, este ciclo, toda esta talacha es aritmética simple. Aquí validamos que no nos estemos saliendo de la imagen, que Y de K no esté fuera de la imagen, porque puede ser que salga de la imagen. Aquí también validamos que la X no salga de la imagen. Pero cuando llegamos a esta parte, es interesante, es que aquí ya Y y K, cuando llegamos a este punto es que Y de K y X de L, ambos son coordenadas de un píxel que es vecino a la coordenada que acabamos de sacar de aquí. Entonces es lo mismo, hacemos la misma validación que hacíamos acá arriba. Si este es diferente de 0 y este es igual a 0, si la entrada es diferente de 0 y la salida es igual a 0, entonces escribimos en la salida la etiqueta y metemos este valor a la pila. Y igual que el algoritmo de búsqueda en profundidad, de búsqueda en anchura, eso se va a ejecutar mientras el stack no esté vacío. Y esta es una implementación iterativa del algoritmo del algoritmo de búsqueda en profundidad. ¿Sí queda claro? Sí, queda claro. Bien. Vamos a hacer una cosa. Vamos a agarrar nuestro algoritmo de búsqueda en profundidad que teníamos hecho en Python y vamos a hacerlo no recursivo. Vamos a quitar la recursión y vamos a hacer más o menos algo como lo que estamos haciendo aquí. Entonces, déjenme irme a donde teníamos nuestro código. Eso debe estar en cd docs docencia
que irme a la raíz, a directorio raíz, docs, docencia, matemáticas discretas, se ve, ¿dónde estaba? Ejemplos debe ser, ¿no? No hay ejemplos, se ve grafos, y aquí está nuestro ejemplo, ¿no? Ejemplo, no, grafos sería, ¿no? Ah, ya lo corregí, y era N, aquí la abrí. Ese es el que hicimos. No, ese es otro, ¿no? No es con el que hemos estado trabajando. Ah, estaba acá. De grafos. De grafos.py. Ahora sí. Entonces aquí tenemos nuestra rutina DFS y DFS visit, que es la rutina recursiva. Entonces vamos a hacer una función que se llame DFS iterativo. Y lo que vamos a recibir, este DFS va a recibir, bueno, es una función que de la clase, entonces le ponemos aquí self. Y el problema va a ser más o menos similar, ¿no? La pregunta interesante es que en el otro ejemplo, lo que guardábamos, el estado del grafo, era la posición en la que estábamos en un momento dado, ¿no? Entonces, cuando tenemos un grafo real, déjenme pasar al pizarrón. Cuando tenemos un grafo real que vamos a estar visitando, tenemos aquí A, B, C, D, E y F. Y tenemos una serie de conexiones. Por ejemplo, esto. Lo que nosotros hacemos cuando visitamos el grafo es que empezamos a visitar todos los grafos, llegamos a un nodo y empezamos a visitar aquellos vecinos que salgan de él, y así vamos visitando, ¿no? Y lo que nosotros hacemos en nuestro programa era que cada vez que encontrábamos un nodo, hacíamos DFS visit. Ahora, cuando invocamos recursivamente el algoritmo, lo que nosotros teníamos que almacenar era el estado del algoritmo, ¿no? ¿Para qué? Básicamente en el algoritmo de la imagen almacenamos las coordenadas de donde nos habíamos quedado, para que a partir de ahí pudiéramos continuar otra vez. Pero en este caso, ¿qué es lo que tendríamos que hacer? ¿Cuál sería el estado que tendríamos que almacenar? Estoy revisando el código, recordando el código que tenemos aquí. Y se fijan qué es lo que hacemos. Tenemos el DFS que inicializa las tablas. Y cuando nosotros invocamos al DFS visit, eso en cierto modo es lo que nos almacena, ¿no? U es el nodo en el que estamos. Y de X de U, que es el índice de U, bueno, se podría calcular en cualquier momento a partir de eso, pero para no calcularlo lo pasamos como parámetro. Y la tabla la pasamos, pero la pasamos más que nada para poder escribir sobre ella, para poder trabajar con ella. Entonces eso realmente es una cosa que no es tanto que es un estado, pero realmente el estado es dónde estamos en este momento y dónde estamos trabajando. Entonces, esa parte de aquí sería básicamente el mismo código que vamos a utilizar que tenemos que copiar, ¿no? Porque ese código es básicamente lo mismo. Esto no hay vuelta de hoja. Pero la diferencia es que en vez de hacer una rutina, cuando encontramos un nodo, que es el caso,
¿qué es lo que tendríamos que hacer? En vez de hacer este delf csvisit, necesitaríamos almacenar el estado donde estamos ahorita. Bueno, tendríamos que, para que quede claro, vamos a ver el otro programa, cómo lo hacíamos. Cuando nosotros encontrábamos un elemento que nos interesaba, ¿qué era lo que hacíamos? Bueno, aquí era modificar cosas en el elemento, pero lo metíamos ese elemento y a partir de ahí hacíamos nuestro ciclo. Entonces, en este caso, habíamos quedado que el estado iba a ser dado por U y por I de XU, ¿no? Que son los dos que pasamos aquí. Entonces, requerimos para trabajar con esto una pila. Y vamos a poner que una pila es una pila a partir de la cual leemos desde el principio y sacamos desde el principio. ¿No? ¿Cómo podríamos implementar una pila rápidamente en Python? Vamos a ver nada más cómo sería. Entonces podemos poner que L es nuestra lista, es nuestra pila. Y si quiero meter algo, le pongo L.insert, era un insert, ¿no? Insert 0 a, 0. ¿No era así? Aquí déjenme me fijo nada más cómo estaba. Porque aquí lo usábamos, ¿no? Cuando queremos meter algo en la lista, al principio y al final, ¿cómo le hacíamos? Hacemos aquí un append. Había un remove. No me acuerdo de la operación que estábamos utilizando. Había un insert para crear el append, añade al final. Eso lo hicimos cuando hicimos la búsqueda en profundidad. El append era para añadir al final y el pop, qpop, y te da el desde cero, ¿no? Entonces, en este caso, vemos que hay un pop. A lo mejor también hay un push y nos quitamos de problemas. Creo que no había pop, pero sí hay un push. No hay pop, pero hay un insert. Y el insert nos mete el índice antes del índice, ¿no? Entonces lo que podemos poner es que podemos poner L, es una lista vacía. Si queremos meter algo le ponemos L.insert. Por ejemplo, era el índice primero, 0, es lo que puse hace ratito, ¿no? Creo que es A, 0. Déjenme probar esto último, creo que no. Sí, esto sería con nuestro push. Esto lo mete al inicio. Y aquí pondríamos una cosa como pop. Vale, es igual a L.pop de 0. Y sacamos a la C que no había escrito aquí. Ahora ya no está. Lo hacemos otra vez y ahora es la B. Lo hacemos otra vez y ahora es la A. Lo hacemos otra vez y ahora es la A otra vez. Y si lo hacemos otra vez, ya no va a fallar porque ya está vacía la lista, ¿no? Vaciar si la lista está vacía, lo podemos hacer con empty. Bueno, empty.list, entonces empty de L. Creo que ya lo usábamos antes, ¿no? No. Bueno, podemos ver si la longitud de la lista está vacía. No importa. Entonces, lo que sigue ahorita es con el grafo que estábamos acá. Entonces sería básicamente lo mismo. Sabemos que habíamos definido que nuestro estado sería... tenemos una pila lo vamos a definir como una lista vacía. Entonces cuando encontramos un elemento, en vez de mandar llamar ese dfsvisit, vamos a meter en la pila, vamos a poner aquí
pila.insert, y el insert lo hacíamos, era primero el índice y luego lo que vamos a meter. Muy bien. Entonces insert, primero el índice sea 0, luego le pondríamos u, le ponemos aquí u, y de x de u. Y con eso hacemos un push y luego hacemos lo que teníamos aquí, un while. Aquí lo podemos hacer con un while mientras pila, la longitud de pila sea mayor que 0. Y lo primero que hacemos aquí es que vamos a poner aquí up, vamos a ponerle aquí u mayúscula para distinguirla de esta u, y de x de u, vamos a ponerle y de x de u con mayúscula, es igual a pila.op, la posición 0. Entonces básicamente si nosotros tenemos una pila aquí, ponemos por ejemplo, tenemos L es igual a una lista vacía, podemos poner L.insert 0,1,2. Nos queda que tenemos L con un elemento que es 1,2. Vamos a ponerle aquí el 3,4. Y está. Entonces podemos, si queremos sacar algo de la pila, lo que haríamos sería ponerle A, B, por ejemplo, es igual a L.pop de 0. Y A y B va a tener el 3 y el 4. Si hacemos esto otra vez, este va a contener el 1 y 2. Muy bien. Entonces, eso está bien. Entonces tenemos nuestro while. Metemos una cosa en la pila, entramos acá y ahora empezamos con un proceso similar al que teníamos allá arriba. Se fijan en el programa, lo que nosotros hacemos en el DFS visit. El DFS visit, ¿qué era lo que hacía? Bueno, aquí tenemos que hacer eso, es una cosa que tenemos que ir marcando, la tabla, los valores. Entonces lo que vamos a hacer aquí, ya que hacemos eso, esto de aquí lo tenemos que copiar. Y todo eso creo que lo podemos copiar. Nada más que hay que editarlo a la derecha una vez y otra vez y otra vez. Nada más que ahora ya no va a ser u e i de x de u, sino que va a ser esta i de x mayúscula. Más fácil. Vamos a cambiar aquí todas las i de x. Subir todas las i de x de u por i de x de u. Aquí está. Y esta u ya no va a ser u, sino que va a ser u mayúscula. Ahí está. Entonces, fijan, esto es el mismo código que teníamos en el DFS visit. Mandamos de gris, incrementamos el tiempo, le escribimos el tiempo en la parte que le corresponde para todos los que son adyacentes de u. Encontramos el valor. Entonces, si el valor en la tabla de este índice es igual a b y esto, entonces mandamos a llamar a del a self dfs visit. Pero en este caso ya no sería llamar a self dfs visit, sino lo que tendríamos que hacer aquí sería meterlo en la
pila. Entonces haríamos lo mismo que hicimos hace ratito. Ponemos pila.insert. En la pila. Déjenme nada más revisar una cosa. En el otro código hacíamos esto y visitábamos todos los vecinos, lo marcábamos, le dábamos un push y seguíamos. ¿Ok? Y hasta que visitábamos todos los vecinos aquí era que continuábamos, ¿no? Sí, está bien. Entonces, aquí lo que hacemos está en que metemos a la pila, no U y de X de U, sino lo que tenemos que meter es esta B y esta I de X de B, que es la que estamos, con la que estamos invocando. Sería meter B y meter I de X de B. Y ya está. Cuando terminamos esto, y creo que ya es todo, ¿no? En el DFS, bueno, nos falta el retorno. No sé si lo tenemos acá. Y este está alineado con el for, lo cual es correcto. Y esto debería producir el mismo resultado que habíamos hecho. Entonces vamos a mandarlo a llamar esta rutina. Y esta rutina se llama DFS iterativa. DFR le puse. DFS 9 itera. Vamos a probar a ver si funciona. Pues sacó el resultado, que es este, y posiblemente esté bien. Tenemos que S, recuerdan que era el mismo que habíamos dibujado antes. Tenemos que la S tiene como hijo a la W, la S tiene hijo como a la Z, la S tiene... No, la X tiene como padre a la S, la Y tiene como padre a la... Creo que es diferente, ¿no? Porque todos son hijos de la S, todos en este árbol son hijos de la S, y todos la U y B son hijos de la T, y la S y la T son los dos padres, ¿no? Como que el comportamiento no es el mismo que teníamos hace rato. Aquí en este caso todos son hijos de la X. ¿Sí lo ven? X, Y, Z, W, todos son hijos de la S. Entonces significa que hay un problema quizás por ahí. ¿Sí queda claro eso? Cuando vamos a guardarle esto aquí, voy a guardarlo aquí en esta consola. Vamos a poner esta otra consola que está en el mismo lugar, y lo que vamos a hacer es que vamos a modificar este para que tenga el DFS normal. Voy a comentar esta línea. Y lo que voy a poner aquí es el DFS convencional. Y vamos a correr otra vez, pero en la otra consola. Entonces el resultado era este. Teníamos aquí Z, S, Z, Y, U, T. Ese debería comportarse de manera similar, y aquí tenemos S, 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 T, T. Entonces hay un problema ahí en el código. Vamos a ver si nos da tiempo de encontrar cuál es el problema. Tan, tan, tan. Aquí estamos poniendo U. ¿Se acuerdan? Y esta U debería ser una U mayúscula. Creo que ese es el problema.
porque esta U es la que sacamos de la pila. Y esta U es con la que entramos acá y por eso todo está mal. Entonces, vamos a probarlo. Vamos a comentar este y dejarlo tal como está este. Y vamos a probarlo otra vez. Aquí es donde estaba, como debía salir, y ahora lo probamos otra vez y ZS, ZY, ZS, ZY, UT, y parece que está bien, ¿no? Tenemos 1, 11, 12, 13, 4, 3, 2, 7. 1, 11, 12, 13, 4, 3, 2, 7. Ya, obtenemos el mismo resultado. Entonces, vemos cómo el proceso de la búsqueda en profundidad se puede hacer de manera iterativa, se puede hacer de manera, ¿cómo se dice? Se puede hacer de manera iterativa, de manera recursiva, y este sería básicamente lo que nos importa ahorita, ¿no? La parte más importante de esto es que la manera recursiva, de esta pila que estamos usando nosotros de manera implícita aquí, bueno, que estamos usando de manera explícita aquí, cuando utilizamos la parte recursiva, realmente es lo que nos importa es únicamente mantener el estado. O sea, cuando invocamos otra función, esto utiliza una pila del sistema que es iterativa. Entonces, pero tiene un costo extra. Aparte de que la pila del sistema es limitada, el invocar una función implica copiar cosas de un lado para otro y eso puede ser un poco costoso. Entonces, de hecho, la implementación iterativa es mejor. No sé si tienen alguna duda o comentario al respecto hasta ahorita. No, todo bien, prácticamente codificamos lo que hicimos a mano en el pizarrón. Ajá. Entonces, básicamente, pero lo hicimos aquí con lo que hicimos hace ratito en el pizarrón, lo codificamos acá. En la tabla, se fijan aquí antes en el ejemplo de la etiquetación que teníamos acá, para etiquetar la imagen, se fijan es básicamente el mismo algoritmo, nada más que aquí la imagen en sí es donde vamos almacenando, la imagen de entrada y la imagen de salida hacen el lugar de la tabla. En este caso no nos importa almacenar, porque no nos importa el orden, solo que se marquen. No nos importa almacenar los tiempos, ni la paternidad, únicamente nos importa pintar si son grises, blancos o negros. Si ya los visitamos o no los hemos visitado. Y asignarle valores. Pero en sí el algoritmo es el mismo, nada más que aquí en este caso mantenemos una tabla con los colores, bueno, que es básicamente para indicar si ya lo hemos visitado o no, y los tiempos, que esos sí son importantes para poder hacer la clasificación de grafos. Lo que vamos a dejar ahorita de tarea de esto de grafos para que se vayan es que este código lo voy a subir y la parte interesante es que ustedes clasifiquen, hagan a la tabla creen una lista donde a cada arista del grafo le digan si es un ¿cómo se dice? Es un grafo que va del árbol, si es un grafo que va hacia atrás, un grafo que va hacia adelante o un grafo que cruza. Perdón, una arista. Si son aristas hacia del árbol, aristas que van hacia adelante, aristas que van hacia atrás o aristas que cruzan. Las cuatro clasificaciones del orden de las aristas. Entonces puede ser que lo hagan, ir revisando esto conforme vamos visitando, o sea, conforme se va ejecutando ese algoritmo, o ya a partir de la tabla y a partir del grafo que tienen, ustedes traten de encontrar y decidir si un grafo pertenece a un tipo o pertenece a otro tipo o a cuál pertenece. Las aristas que pertenecen al árbol ya están bien definidas porque son las que se encuentran, están almacenadas en la tabla, pero sería cosa de que lo hagan para los otros. ¿Cómo lo haríamos? Nosotros tenemos nuestra representación de grafo. Esta representación de grafo que tenemos acá, tenemos la lista de vértices, la lista de aristas. Sería que creen ¿cómo se dice? Otra lista donde a las aristas, o no puede ser que a la lista de aristas le añadan un atributo que sea el tipo. Acuérdense que las aristas son pares de vértices. Si nosotros tenemos nuestro grafo, imprimimos nuestro grafo, a final de cuentas lo que nosotros obtenemos es esto, ¿no? Es la lista de aristas. Entonces nosotros podríamos añadirle a las aristas que tenemos en nuestro programa, podríamos poner algo así como for i in b
a las aristas. Y aquí podríamos poner i.append. Ups. Pero eso vamos a hacerlo hasta que ya terminemos, ¿no? Vamos a ponerle aquí. A la lista. Y imprimimos el grafo. Porque el grafo lo mostramos al ejecutar en algún momento, ¿no? No, por una parte estamos imprimiendo las aristas. A veces una lista se puede imprimir directamente, ¿no? Y aquí podemos print. b.a, b.a. Uy. Son tuplas, lo estamos poniendo aquí como tuplas y todo se puede modificar. Cuando creamos las aristas, los agregamos como tuplas. Déjenme arreglo esto, ya no nos da tiempo. Déjenme nada más ver cómo eso. La idea es que queremos agregar un atributo extra. Y no estoy seguro que se pueda simplemente haciendo que esto no sean tuplas, sino que sean listas. Acuérdense que las tuplas en Python son inmutables, entonces no pueden ser modificadas. No pueden ser modificadas, entonces, pero no sé si esto tenga sentido. Si lo hacemos así. Estoy convirtiendo todas las tuplas en listas, que sí son inmutables, para ver si eso nos ayuda. Pues que sí. Se fijan ahora, es la lista de aristas. Ahora la lista de aristas no son tuplas, sino que son pares de listas de 2. Y aquí lo que hice fue de que añadí las aristas con un tercer término, que sería un carácter que podría significar que pertenecen a un árbol, pertenecen son aristas que son de árboles, aristas de hacia atrás, aristas hacia adelante o aristas cruzadas. Entonces lo que pueden hacer ustedes sería, lo que tienen que hacer ustedes en la tarea, es clasificar las aristas del grafo. Y esto es asignarles qué tipo de arista es a cada una, ¿no? En este caso yo nada más para probar que se podía hacer, les asigné que todas eran de T. Los detalles los pondré se los pondré en la página de Moodle, pero eso sería para entregar yo creo que la semana que entra. Entonces es bien importante que entiendan, que empiecen a revisar desde ahorita todo lo que está pasando en el código
de este grafo, porque van a tener que ampliarlo para poner de colores cada una de las aristas. ¿Sí queda claro esto último? Lo que vamos a hacer fue lo que vimos al principio de la clase, ¿no? Poner los que son cross, prácticamente lo de las flechas, pero con colores, ¿no? Que vamos a ir sacando en estas partes, ¿no? Con el Ajá. grafo que le metamos. Exactamente. Y acuérdense que todo eso se hace analizando los tiempos. Ya que construimos la tabla, tenemos que analizar los tiempos para ver cuál es cuál. Sí. Muy bien. Entonces, pues si no hay nada más, pues ya quedamos en eso y nos venimos el próximo martes. Ok. ¿Ok? Ok. Bueno, Muy bien. muchas gracias. Bueno, Bien, hasta luego. que tengan un buen fin de semana y nos vemos el martes. Hasta luego. Nos Muy bien. vemos un fin de semana.